nunca fui de creer en lo paranormal. Me daba miedo, sí, como a cualquiera, pero lo acomodaba en una sola palabra: sugestión. Hasta 2016, cuando trabajaba en una casa de empeño en Tepatitlán, Jalisco, y cometí el error de aceptar una caja de juguetes viejos como parte de un pago. La casa de empeño era chica, de esas que huelen a metal, madera húmeda y polvo guardado. Yo era el que recibía cosas raras, herramientas antiguas, radios de bulbos, medallas, anillos chafas y, de vez en cuando, recuerdos que la gente juraba que no valían nada. Los juguetes entraban mucho, porque ya no sirven o porque a alguien le estorbaban. Ese día llegó un hombre flaco, con gorra y manos temblorosas. Traía una caja de plástico con tapa azul, de esas para guardar ropa. La sostuvo como si pesara demasiado. Me dijo que quería empeñar una guitarra, pero no era suya y tenía miedo de que lo reconocieran. Entonces, sin verme a los ojos, ofreció la caja para completar. Yo la abrí por rutina y ahí los vi: un muñeco de ventrílocuo con la boca abierta y dientes pintados, 2 carritos sin llantas, un tren de madera despintado y un caballo de plástico con una pata derretida. Lo que más me incomodó no fue el muñeco, sino un detalle: todos los juguetes estaban limpios, demasiado limpios para ser viejos, como si alguien los hubiera lavado con cuidado justo antes de traerlos. El hombre dijo algo que todavía me revienta la calma cuando lo recuerdo: que no los quería de regreso, que si era posible los tiráramos o los quemáramos, que él nomás quería salir de eso. Se rió feo, rápido, y agregó que eran juguetes de la niña. No aclaró de qué niña. Yo intenté bromear para cortar el ambiente, pero ni me siguió la corriente. Pagó el empeño, firmó, y se fue tan rápido que hasta sonó la campanita de la puerta como un insulto. Esa noche me tocó cerrar. Mi compañero se fue temprano y me quedé solo haciendo inventario. La caja quedó en el almacén, detrás de unas bicicletas. A las 11 apagué las luces del local y me fui a la oficina a contar efectivo. Fue entonces cuando escuché el primer sonido: un golpecito seco, como plástico contra madera, desde el almacén. Me quedé quieto, con el fajo en la mano, esperando que el ruido se repitiera. No quería darle importancia. En esas casas viejas, los cambios de temperatura hacen crujir todo. Pero el golpe volvió, más claro, como si alguien hubiera dado con los nudillos en la puerta del almacén desde adentro. Abrí, encendí el foco del pasillo y caminé despacio. El almacén estaba cerrado con llave. La llave la traía yo. Aún así, el picaporte vibró apenas, un temblor diminuto. Cuando metí la llave, sentí ese rechazo físico del miedo, esa necesidad absurda de voltear hacia atrás por si alguien te mira. Abrí. La luz reveló lo mismo de siempre: cajas, bicicletas, una escalera. Y al fondo, la caja azul. Estaba destapada. Yo mismo la había cerrado. Recordaba el clic. Me acerqué con la torpeza de quien finge calma para no sentirse ridículo. Dentro, el muñeco de ventrílocuo ya no estaba acostado. Estaba sentado, recargado contra la pared de la caja, con la boca abierta como si hubiera terminado de reírse. No dije nada. No grité. Solo lo tomé con 2 dedos, lo acosté y cerré la tapa. Me convencí de que, al mover la caja, algo se acomodó. Eso repetí, como rezo. Cerré con el clic y salí sin mirar atrás. A los 2 minutos, desde la oficina, volví a escuchar el golpe. Esta vez sonó como algo cayendo adentro de la caja, como si un cuerpo pequeño se hubiera dejado ir contra el plástico. No pude evitarlo. Fui. Abrí el almacén. La caja seguía en su lugar. Cerrada. Pero la tapa tenía una marca nueva, una huella de mano. No una huella de polvo, sino como grasa húmeda, los 5 dedos marcados, pequeños, casi infantiles. Me quedé viendo eso con el estómago apretado.
En el plástico se veía un brillo leve, como si alguien hubiera presionado desde dentro. Esa fue la primera noche que no quise apagar las luces del todo. Los días siguientes empezaron las cosas pequeñas, las que te desgastan más porque te obligan a dudar de ti mismo. El muñeco aparecía fuera de la caja, a veces sentado en una repisa, a veces detrás de una báscula. Una vez lo encontré en la silla de mi escritorio, viendo hacia la puerta, como si cuidara el local. Yo lo regresaba al almacén con enojo, pensando que mi compañero me jugaba una broma. Cuando se lo mencioné, me juró que ni lo tocaba, que le daba asco. El peor detalle era el sonido. Algunas tardes, cuando el local estaba vacío, se escuchaba un raspado leve, como uñas cortas rascando el plástico de una caja. Siempre venía del almacén. Siempre paraba cuando yo abría la puerta. Una vez, por fin, me animé a levantar la tapa frente a mi compañero, para que oyera conmigo y ya no quedara en mi cabeza. No había nadie. No había nada moviéndose. Pero el muñeco estaba otra vez sentado. Y en su mejilla de madera, donde la pintura ya estaba cuarteada, alguien había dibujado una línea húmeda que parecía una lágrima recién hecha. Esa misma semana, el hombre de la gorra regresó. Entró como si hubiera corrido desde lejos. Traía los ojos rojos, la cara hundida. Me preguntó, sin saludar, si la caja seguía ahí. Yo, más por coraje que por miedo, le dije que sí, que si quería recuperarla tenía que pagar. Él negó con la cabeza como si no entendiera el idioma. Dijo, casi susurrando, que no era su hija, que él solo cuidaba la casa donde eso estaba, y que alguien lo había obligado a guardarlos en el mismo cuarto donde dormían los niños. Que una noche se oyeron risas en el closet y, al abrirlo, el muñeco ya estaba sentado, mirando a la cama. No recuerdo haberle respondido. Recuerdo, eso sí, que se acercó al mostrador y me señaló los dedos, como si contara. Dijo que el muñeco aprendía con cada lugar nuevo. Que necesitaba que alguien lo mirara para saber que existía. Y remató con una frase que me atravesó. Si ya te miró, ya te eligió. Fue la única vez que escuché su voz de verdad. Luego sacó dinero, pagó parte del empeño de la guitarra, ni siquiera por la caja, y se fue otra vez, dejando el aire pesado. Esa noche, ya con el miedo instalado como un animal en el pecho, decidí deshacerme de los juguetes. No por valentía, sino por cansancio. Me los llevé a mi casa en la cajuela, como quien traslada algo que no quiere tocar. Vivía en una colonia tranquila, casa de interés social, patio pequeño. Encendí una fogata en un tambo, pensando que el fuego resolvía lo que la razón no podía. Metí primero los carritos, luego el tren de madera. Ardieron fácil. El caballo se deformó y soltó un olor horrible, químico. Cuando agarré el muñeco, sentí el peso real de la madera y la tela, ese peso vivo que tienen algunos objetos por pura sugestión o por otra cosa. Le sostuve la cara para que no se abriera la mandíbula mientras lo aventaba al fuego. Y entonces pasó lo que terminó de romperme. El muñeco no cayó como un objeto. Se acomodó, como si alguien lo hubiera puesto con cuidado sobre el metal caliente. La boca se abrió con un chasquido, y adentro, detrás de la lengua pintada, vi algo que no era parte del mecanismo, un pedacito de papel doblado, ennegrecido por el humo, como si siempre hubiera estado ahí. La fogata tronó y el muñeco se inclinó, apenas, hacia mí. Yo no quería meter la mano, pero lo hice con una varilla, lo empujé para voltearlo y el papel se soltó, cayendo a mis pies, fuera del fuego, intacto. Era una fotografía vieja, de esas impresas en papel grueso. Se veía un cuarto infantil, una cama, un closet. Y en el espejo del tocador, al fondo, se reflejaba el muñeco sentado, y detrás del muñeco, un niño parado, con la cara cubierta por una sombra tan oscura que parecía agujero.
En la esquina inferior, escrita a pluma, una fecha, 1994. Yo estaba temblando, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue notar que el cuarto de la foto se parecía demasiado al mío. No por los muebles, sino por la distribución, ventana, puerta, el lugar del espejo. Como si esa foto hubiera sido tomada desde el mismo ángulo en el que yo estaba parado. Me obligué a mirar hacia la ventana, por instinto. Y vi el reflejo en el vidrio, yo, con la varilla en la mano, y detrás de mí, a medio metro, una figura pequeña, inmóvil, con la cabeza ladeada, como si intentara entenderme. No escuché pasos. No escuché respiración. Solo sentí, en la nuca, el peso exacto de una mirada. Esa noche no dormí. Me quedé sentado hasta el amanecer, con las luces prendidas, esperando que el cuerpo se cansara antes que la mente. Y cuando por fin salió el sol, fui al patio y encontré el tambo frío, sin cenizas, sin plástico derretido, sin nada. Solo estaba el muñeco, sentado en el borde, limpio, con la mandíbula cerrada como si sonriera por dentro. Y supe, con una certeza que no me dio espacio para dudar, que el hombre tenía razón, no bastaba con tirarlo. No bastaba con quemarlo. Porque no era un juguete guardado en una caja. Era algo que necesitaba que alguien lo mirara para seguir aquí. Y desde entonces, por más que me mudo, por más que cambio de trabajo, siempre hay una noche, una sola, pero inevitable, en la que escucho, desde algún cajón que no recuerdo haber abierto, el mismo golpecito seco. Como si alguien, desde adentro, me pidiera permiso para salir. No me acuerdo del día exacto en que empezó mi miedo, pero sí del sonido, la lluvia golpeando las láminas del patio como si alguien aventara puños de piedras. Yo tenía 11 años y vivíamos en un departamento viejo, de esos donde la humedad se te mete en la ropa y el foco del pasillo parpadea aunque jures que lo cambiaste hace una semana. Mi mamá trabajaba de noche. Mi hermana mayor, Carla, dormía en la cama de al lado y tenía un oso de peluche enorme, casi de mi estatura. Era su oso, el que se llevaba cuando se enfermaba, el que abrazaba cuando lloraba, el que acomodaba con una seriedad rara en la esquina de la habitación. Yo nunca se lo dije, pero ese oso me daba asco y miedo. No por lo sucio ni por lo viejo, sino por los ojos, dos bolitas de cristal que no parecían ojos de juguete, sino ojos de algo que estaba esperando. Esa noche de tormenta me despertó un relámpago que pintó la habitación de blanco por un segundo. Sentí el corazón en la garganta. Todo estaba oscuro, pero la ventana dejaba entrar una luz de luna fría, y esa luz caía justo sobre el oso, como si alguien lo estuviera alumbrando a propósito. Me quedé mirando sin querer. Intenté hacer lo que siempre hacía, voltear la cara, pensar en otra cosa, decirme que era un muñeco y ya. Entonces lo vi. Primero fue un movimiento mínimo, como cuando una persona cambia el peso de un pie al otro. Los ojos del oso, esos malditos ojos de cristal, giraron despacio. No fue una ilusión de reflejos. Giraron, buscaron y se clavaron en mí. Quise gritar, pero la garganta se me cerró con una fuerza ridícula. Ni aire salía. Sentí un frío húmedo en la nuca, como si alguien estuviera de pie detrás de mí soplándome la piel. El oso, aún sentado, empezó a inclinarse hacia adelante y escuché el sonido de las costuras estirándose, un crujido suave, como cuero viejo. Después, con una lentitud obscena, se incorporó. No como un juguete que cae o se resbala. Se levantó, como se levanta una persona que no tiene prisa. Me quedé tiesa, llorando sin hacer ruido, viendo cómo su cabeza giraba apenas, como si calibrara la distancia entre él y mi cama. Carla se movió en su colchón, medio dormida, y murmuró mi nombre.
Esa fue la única cosa humana en ese cuarto. El oso se quedó inmóvil al instante, congelado como si nunca hubiera hecho nada. En cuanto Carla abrió los ojos y lo vio en su lugar de siempre, volvió a cerrar los párpados, pensando que yo solo estaba asustada por la tormenta. Yo no pude hablar hasta que amaneció. Me salió la voz con el sol, como si la luz desatara un nudo. Ese día, sin discutir, mi hermana aceptó guardarlo. Lo metió en una bolsa negra, como si fuera basura que no quieres tocar. Mi mamá lo sacó de la casa sin decir mucho. Yo pensé que ahí se acababa todo. Uno cree eso cuando es niña, que tirar algo es borrarlo. Pero a los 13 me pasó lo segundo. Una tía me mandó a hacer una muñeca idéntica a mí por mi cumpleaños. Era un regalo especial, cabello chino, pecas pintadas con cuidado, un vestido igualito al que yo usaba en la foto que le habían enviado. A mí me encantó al principio, me daba risa verme en versión muñeca. La sentaba en un mueble en medio de mi cuarto, como un adorno. Y al principio todo era normal. Hasta que dejó de serlo. La muñeca empezaba a aparecer en otros lugares. Una tarde estaba en el piso, recargada contra la pared, como si se hubiera resbalado. Otra vez amaneció en la silla del escritorio, mirando hacia la puerta. Le pregunté a mis hermanos, juraron que no la tocaban. Pensé que quizá mi mamá la movía por limpiar, o que yo misma la movía sin acordarme. Me convencí de eso porque es más fácil vivir así, haciendo que el miedo parezca torpeza. La noche que lo arruinó todo, apagué la luz y me metí a la cama. Pasaron segundos, no minutos, y escuché un golpe seco en el suelo. Prendí el foco de inmediato. La muñeca estaba tirada boca arriba, con los ojos abiertos y brillosos, apuntándome directo. La levanté con cuidado, sintiendo una incomodidad que no era racional. La volví a poner sentada en el mueble. Apagué la luz otra vez. Otro golpe, como si alguien aventara un cuerpo pequeño al piso. Volví a prender. Otra vez en el suelo, pero ahora con la cabeza girada hacia mi cama, como si se hubiera acomodado al caer. Esa vez me ardieron los ojos de coraje, como si lo que pasaba me estuviera ofendiendo. La puse en el mueble por tercera vez y, sin apagar el foco, me fui a la cama. Me tapé la mitad del cuerpo, respirando rápido, y entonces escuché algo que no era un golpe. Era un roce bajo, como uñas arrastrándose por madera. Un sonido que venía de debajo de mi cama. Quise convencerme de que era el viento entrando por la ventana, pero el sonido se acercó y luego sentí el tirón. No un jaloncito de imaginación. Un tirón firme, pesado, desde los pies de mi cama, como si una mano invisible agarrara mi cobija y quisiera llevársela. Me quedé paralizada. No grité. Me dio miedo respirar, como si el aire me delatara. Reuní valor en un punto absurdo, en una esquina de mi mente, y levanté la cobija de golpe, prendiendo el foco al mismo tiempo. La muñeca estaba debajo de mi cama. No en el suelo, no a un lado. Debajo, metida justo donde yo no podía verla sin agacharme, como si se hubiera escondido. Sus ojos miraban hacia afuera, hacia mí, con esa expresión fija de plástico que, en ese instante, se sentía llena de intención. Esa noche no dormí. Me quedé sentada, con las rodillas pegadas al pecho, esperando a que amaneciera y a que mi mamá regresara de trabajar. Cuando llegó, me vio la cara y ni siquiera dudó. La agarró con 2 dedos, como si le diera asco, la metió en una bolsa y la tiró al camión de la basura a la primera oportunidad. Yo la vi caer dentro del contenedor, escuché cómo se hundía entre cosas viejas. Me quedé mirando hasta que el camión se fue. Me prometí no volver a tener muñecas. Y cumplí. Años después, ya de adulta, pensé que todo eso podía tener explicación: sueño, estrés, sugestión.
Me lo repetí hasta que sonó el tercer golpe, el que te quita la opción de dudar. En 2015 me fui a vivir un tiempo con mi papá. Él guardaba cosas viejas en un cuarto que nadie usaba, cajas de ropa, fotos, juguetes. Yo fui a limpiar con mi mamá un fin de semana, por nostalgia más que por necesidad. Entre el polvo, encontramos una caja de cartón sellada con cinta amarillenta. La abrimos. Adentro, mezclado con muñecos sin cabeza y carritos rotos, estaba un juguete que yo no había visto en años, un muñeco viejo, de esos que antes daban risa en la televisión pero que en persona siempre se ven raros. Tenía la cara exagerada, la sonrisa endurecida y los ojos pintados que nunca parecen mirar al mismo lugar. Yo lo recordé al instante porque de niñas nos daba miedo a mi hermana y a mí. Lo habíamos escondido y luego tirado. No una vez, sino dos. Yo recordaba perfectamente verlo irse en la basura, tragado por el camión. Mi mamá lo vio y se quedó blanca, como si le hubieran jalado la sangre. No dijo cómo llegó aquí, solo me miró con una expresión que me confirmó que ella recordaba lo mismo que yo. Mi papá entró, vio el muñeco, se rió y dijo que seguro se nos había pasado la primera vez, que quizá alguien lo guardó. Habló como la gente que necesita explicaciones para no sentir que el mundo se mueve debajo de sus pies. Pero su risa duró poco porque el muñeco estaba limpio. No como un juguete olvidado por años. Estaba limpio, como recién acomodado. Mi mamá no discutió. No lloró. Solo lo metió en una bolsa negra con una rapidez que parecía más un reflejo que una decisión y lo sacó de la casa como si cargara algo vivo. Esa noche, mientras cenábamos, se fue la luz por unos minutos. Solo fue un apagón, algo común. Pero cuando regresó la electricidad, escuchamos un golpecito en el pasillo. Un sonido pequeño, seco, como plástico chocando contra piso. Mi papá se levantó primero, molesto, pensando que era el gato de la vecina. Abrió la puerta del cuarto de hasta el fondo. Y desde donde yo estaba, vi su espalda endurecerse. No dijo nada por un segundo. Luego, con una voz que no era de burla, llamó a mi mamá. Ella se acercó y yo fui detrás. En medio del pasillo, sentado como si lo hubieran colocado con cuidado, estaba el muñeco. El mismo. La misma cara. La misma sonrisa pintada. La bolsa negra donde mi mamá lo había metido estaba en el patio, amarrada. Yo misma la vi antes de cenar. Y aún así, ahí estaba. No recuerdo quién lo levantó. Solo recuerdo que, al pasar junto a mí, me llegó un olor a humedad vieja, el mismo olor de la habitación de mi infancia en noches de tormenta. Y recuerdo otra cosa, lo peor, que sus ojos no estaban mirando al frente, como en los juguetes. Estaban ligeramente girados. Como si, en ese instante, supiera exactamente quién de las tres lo había reconocido primero. Desde entonces, cuando entro a una casa y veo juguetes viejos guardados en cajas, no siento nostalgia. Siento una ansiedad seca, inmediata, como si algo pudiera abrir los ojos en cualquier momento. No por superstición. Por memoria. Porque hay cosas que no se tiran. Hay cosas que aprenden el camino de regreso. Y cuando regresan, no lo hacen para asustarte. Regresan para comprobar que todavía les tienes miedo. A mí no me gustaban las casas viejas, pero a los 19 uno cree que puede con todo, sobre todo cuando el dinero aprieta. Por eso acepté el trabajo de inventariar y limpiar una bodega de remates en San Luis Potosí, cerca del mercado, un lugar donde acababan cosas que nadie quería, muebles con golpes, ropa con olor a humedad, espejos manchados, y cajas de juguetes sin dueño.
El encargado, un hombre de bigote ralo y uñas negras de polvo, me explicó lo básico: separar lo vendible de lo roto, anotar piezas especiales y apartar lo que tuviera marca de consignación. Lo decía como si fuera rutina, pero había algo raro en su forma de evitar mirarme cuando mencionó lo especial. Yo, por mi parte, lo tomé como superstición barata de bodegueros. La primera tarde encontré una caja de plástico transparente con cinta amarillenta. Adentro venía un muñeco de trapo grande, casi de tamaño real para un niño, con una cara cosida que pretendía ser alegre, pero le había quedado una sonrisa chueca. Tenía un gorrito azul y el cuerpo olía a polvo viejo y a perfume barato. No era bonito, pero tampoco daba miedo. Era un juguete, al final. La caja traía una etiqueta escrita a mano: no devolver. La palabra devolver me pareció extraña. ¿Devolver a quién? En ese lugar todo era de remate. Me reí por lo bajo, lo marqué en mi libreta y lo puse aparte para fotografiarlo. En ese momento escuché un ruido suave, como tela rozando tela, detrás de mí. Volteé creyendo que se había colado un gato, pero era la bodega. Pasillos de cajas, estantes metálicos y una luz blanca que hacía que todo se viera más frío. Cuando regresé la mirada al muñeco, su brazo estaba más arriba. Me quedé quieto, con la mano suspendida, esperando que mi cerebro encontrara una explicación. Pensé que la caja estaba ladeada o que yo lo había movido. La cinta amarillenta, sin embargo, estaba firme y la caja no se había desplazado. Lo bajé con cuidado y lo acomodé de nuevo, esta vez mirando bien sus manos de trapo, blandas, sin alambres visibles. Le dejé el brazo pegado al cuerpo y cerré la tapa. Me obligué a seguir trabajando, pero desde ahí comencé a sentir que la bodega no estaba completamente vacía, aunque lo estuviera. Como si el silencio tuviera respiración. La segunda señal llegó esa misma noche. Ya era tarde, y yo estaba solo. El encargado se había ido con la frase típica: cierras con candado. No te tardes. Afuera, el ruido de la calle era distante, amortiguado por las paredes. Yo estaba en el escritorio de madera, revisando fotos en el celular, cuando escuché algo que no podía venir de ninguna parte: una melodía infantil, muy bajita, como tarareada a través de una tela. No era música de una caja musical. Era como una canción de cuna, sin letra, insistente y triste. Se me secó la garganta. Apagué el celular y me quedé escuchando. La melodía paró, como si notara que yo la estaba buscando. En ese silencio nuevo, oí un golpecito. Luego otro. Venía del pasillo donde había dejado la caja del muñeco. Me levanté con una mezcla de coraje y miedo. Caminar entre estantes es fácil cuando hay gente, pero solo, de noche, el cuerpo sabe cosas que la cabeza niega. Tomé una lámpara y avancé. La caja transparente estaba en el mismo lugar. La cinta seguía firme. Pero el muñeco estaba sentado. No acostado como lo había visto. Sentado, con la espalda recargada en la pared de la caja, como si alguien lo hubiera acomodado para que mirara hacia el pasillo. No grité. Es raro, pero el miedo no siempre te da voz. Me acerqué y la luz de la lámpara le brilló en los ojos de botón. Se veían húmedos, aunque eran de plástico. Toqué la tapa, fría, sellada. No había forma. En ese momento, detrás de mí, escuché un susurro. No venía del pasillo, ni del techo, ni de la calle. Venía de mi oído, como una exhalación, con una palabra cortada que no entendí. Mi reacción fue torpe, salí rápido, cerré con candado y me fui. En el camión de regreso no dejé de mirar mis manos, como si fueran ajenas. Esa noche no dormí bien. Cuando uno se queda entre sueño y vigilia, cualquier ruido se vuelve amenaza. Y en ese borde fue cuando lo escuché con claridad, la misma melodía,
ahora dentro de mi cuarto, apenas perceptible, como si alguien tarareara desde el closet. Encendí la luz de golpe. Revisé todo. Nada. Me reí solo, nervioso, y me dije que estaba sugestionado. Pero el cuerpo no entiende de explicaciones. Me acosté de nuevo y, antes de cerrar los ojos, sentí algo, una presión mínima en el colchón, como cuando alguien se sienta al borde. Al día siguiente intenté actuar normal. Regresé temprano a la bodega, decidido a no darle importancia. Le pregunté al encargado por la etiqueta. Su cara cambió, apenas. Se quedó viendo el piso y dijo que era de una consignación vieja, cosas que no se volvían a entregar porque ya hubo broncas. Quise insistir, pero me cortó con un ni le muevas. Luego, como arrepentido, agregó algo que me dejó peor: si lo ves fuera de su caja, te vas. Eso me encendió una alarma real. Ya no era mi imaginación. Había una regla. Y las reglas así nacen de algo. Esa tarde encontré, en el fondo de otro estante, una caja de cartón con papeles amarillentos. Eran recibos de consignación, nombres, fechas. Casi tiro todo, hasta que vi un apellido repetido en varias hojas, siempre con la misma anotación: no devuelto. En la última hoja venía una dirección, escrita con prisa, y un dato más: 2008, devolución pendiente. Ese año me golpeó porque yo recordaba, vagamente, una noticia vieja, una de esas que la gente comenta y luego olvida: un incendio en una vecindad, niños, humo, gritos, y un rumor cruel sobre un juguete que encontraron intacto. Me quedé un rato leyendo como si buscara que las letras cambiaran solas. No cambiaron. Lo que cambió fue el aire. De pronto sentí otra vez esa compañía invisible, como si alguien estuviera detrás de mí, demasiado cerca. Volteé. La caja del muñeco ya no estaba en el estante. La vi en el suelo, a unos pasos, con la tapa abierta. La cinta amarillenta colgaba en tiras, como arrancada con uñas. Me quedé inmóvil. Los oídos me zumbaban. Miré adentro, esperando ver el muñeco ahí, tirado. Estaba vacía. Entonces lo escuché: pasos de tela sobre el concreto, como cuando arrastras un costal. Lentos, suaves, pero con dirección. La lámpara tembló en mi mano. Alumbré el pasillo. Nada. Alumbré hacia arriba, por reflejo absurdo, como si la cosa pudiera colgar del techo. Nada. Alumbré hacia el escritorio y ahí fue cuando lo vi, sentado en la silla del encargado, perfectamente erguido, con las piernas de trapo colgando, mirando hacia mí con esa sonrisa chueca. Pero lo peor no fue verlo ahí. Lo peor fue lo que estaba sobre la mesa, junto a mi libreta de inventario, una hojita arrancada de los recibos, doblada en 4, como si alguien la hubiera dejado con cuidado. La abrí sin pensar. Decía, con letra infantil, mal formada, como de alguien que apenas aprende a escribir: ya me viste. Ahora te toca a ti devolverme. No corrí. Me quedé parado, incapaz de moverme, porque entendí algo que me heló: esa nota no se había escrito en 2008. Estaba fresca. La tinta aún brillaba un poco, como recién puesta. Intenté hablar, pero solo me salió aire. El muñeco, sin moverse, inclinó la cabeza 1 milímetro, como si escuchara una voz que yo no oía. Y entonces, en ese silencio que parecía una burla, lo escuché decir mi nombre. No como un juguete hablando. No como una grabación. Como una boca demasiado cerca de mi oído, con una voz húmeda y rota, de niña. Esa noche no regresé a mi casa. Fui directo con mi mamá, inventé una excusa y me quedé ahí. Cambié de número, dejé el trabajo, bloqueé al encargado. Me repetí que, si no volvía, si lo ignoraba,
todo se quedaría allá, encerrado en esa bodega. Pero hay cosas que no aceptan que las dejes atrás. Porque, desde entonces, cada vez que estoy a punto de dormir, escucho una melodía bajita, insistente, como tarareada detrás de la puerta. Y algunas mañanas, al despertar, encuentro en el piso, junto a mi cama, hilitos de tela azul, como si alguien hubiera arrastrado un cuerpo de trapo durante la noche. Lo más aterrador es que no sé qué significa devolverlo. Y tengo miedo de averiguarlo. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Tenía 8 años cuando entendí que algunas cosas no llegan a una casa, se filtran. Vivo con esa certeza desde 2006 en un barrio polvoriento de las afueras de Tepic, cuando mi papá todavía manejaba una combi de ruta y mi mamá cosía uniformes para sacar el mes. No éramos gente de supersticiones, éramos gente cansada. Por eso, cuando en una tarde de calor pegajoso mi mamá volvió del tianguis con una bolsa negra y me dijo que un señor se la dejó baratísima, yo ni pregunté. La bolsa traía un olor raro, como a tela guardada en humedad y a perfume viejo. Adentro venía un muñeco de trapo, no una muñeca de aparador, un cuerpo blando, manos cosidas con hilo grueso, y una cara hecha con paciencia, pero con una paciencia triste. Tenía los ojos de botón, desiguales, y una sonrisa de hilo rojo que no terminaba de ser sonrisa. Lo más raro era el vestido, no estaba roto, pero tenía ese tono amarillento de las cosas que han visto demasiadas manos. En el pecho, cosida por dentro, traía una etiqueta de tela sin marca, solo una palabra bordada a mano, Luz. Yo la bauticé sin pensar. No fue un nombre inventado, fue como si ya lo supiera. Le dije Luz y me dio risa porque mi cuarto era el más oscuro de la casa, el que daba al pasillo donde se descomponía el foco cada semana. Mi mamá hizo un gesto de disgusto, de esos que no son regaño, sino presentimiento, y me dijo que no la metiera a la cama porque traía vibras de quién sabe dónde. La metí igual. Esa noche dormí abrazándola, sintiendo la tela áspera contra mi mejilla. No soñé nada. Lo que recuerdo, con una claridad que me da rabia, fue el silencio, como si la casa se hubiera quedado sin ruido de fondo, sin el zumbido del refrigerador, sin el ladrido lejano de los perros. Silencio total, como cuando uno mete la cabeza en el agua. A la mañana siguiente, mi mamá dice que no desperté. Yo solo tengo retazos, la sensación de estar abajo, hundida, escuchando voces como si vinieran desde el otro lado de una pared muy gruesa. Mi cuerpo no respondía, pero mi cabeza estaba despierta, enterita, atrapada. En el hospital me clavaron agujas, me abrieron los párpados con dedos fríos, me hicieron pruebas que yo escuchaba nombrar con palabras que no entendía. Mi mamá lloraba cerca, y yo quería decirle que estaba ahí, que no me fuera a dejar. No podía. Lo que nadie me contó hasta muchos años después, porque mi mamá lo guardó como se guardan las cosas que pueden romperte otra vez, fue el detalle que cambió todo. Durante esos días, la muñeca siempre estaba conmigo. La ponían en la silla junto a la cama o sobre mis piernas, como si con eso me mantuvieran anclada. Una enfermera incluso le amarró un listón en el cuello para que no se perdiera, y mi mamá lo permitió porque, en una desesperación así, uno permite cualquier tontería. El cuarto 312 olía a cloro y a sudor, y yo lo recuerdo sin haberlo visto, como si mi memoria lo hubiera escuchado. Por las noches, cuando bajaban las luces, empezaba lo peor. Había un momento exacto, siempre igual, cuando el pasillo se quedaba sin pasos. En ese instante, yo sentía que algo se acercaba a mi cama. No era una presencia romántica,
ni un fantasma de película, era una intención, un peso que te vigila. Y cada vez que la sentía, también sentía la tela de luz más pesada, como si se empapara de algo. Al sexto día, cuando mi mamá ya no comía y mi papá tenía ojeras moradas, llegó una mujer al hospital. Mi mamá me la describió 1000 veces, alrededor de 50 y tantos, delgada, con el cabello recogido apretado, y unas manos que no paraban de estrujar un pañuelo. No venía arreglada ni limpia, venía como quien ha caminado mucho con la misma ropa. Preguntó por mí, dio mi nombre completo, y cuando mi mamá se levantó de golpe, la mujer dijo algo que le bajó el color de la cara. No vengo por la niña, vengo por Luz. Mi mamá, de entrada, pensó que era una loca. Lo lógico. Nadie llega a un hospital pidiendo un muñeco. Pero la mujer insistió con una calma imposible, como si ya supiera que le iban a gritar, como si ya hubiera vivido esa escena en otros lugares. Le pidió ver la muñeca. Y cuando mi mamá se negó, cuando llamó a un camillero para que la ayudara, la mujer sacó una fotografía doblada y gastada. No era una foto moderna, era de esas que amarillean en las esquinas. En la foto, una niña pequeña sostenía la misma muñeca, con el mismo vestido y la misma sonrisa mal cosida. Detrás, una pared con grietas y un patio de tierra. Se llama Luz porque mi hija se llamaba Luz, dijo la mujer, y mi mamá tuvo que sentarse. Nadie más sabía ese nombre, porque yo apenas lo había dicho una vez en la casa, jugando, y en el hospital lo había repetido muy bajito mi mamá, más por costumbre que por fe. La mujer aseguró que la muñeca no era un juguete, que era un recuerdo mal amarrado, y que mientras estuviera conmigo, yo no iba a despertar. No explicó nada más. Dijo que no podía, o que no le creería. Solo pidió llevársela, prometiendo algo que sonó a amenaza disfrazada de ayuda, que si no la soltaba, no me soltarían a mí. Mi mamá, que siempre fue dura, me confesó que esa noche sintió algo que nunca había sentido, que el cuarto se estaba quedando sin aire. Que el foco de arriba parpadeaba aunque nadie tocaba el apagador. Que al acercarse a la muñeca, le dio un escalofrío de asco, como si la tela estuviera tibia, viva. Y que juraría, con la mano en la Biblia si se lo pidieran, que el hilo rojo de la sonrisa estaba más tenso, como recién cosido. Aceptó. Le entregó la muñeca a esa mujer, sin saber ni cómo se llamaba, sin pedir identificación, sin nada. Un acto que hoy suena absurdo, pero en ese momento, con su hija inmóvil y los doctores encogiéndose de hombros, era lo único que parecía mover el mundo. La mujer se fue con Luz apretada contra el pecho, y al cruzar la puerta del cuarto, ocurrió algo que mi mamá no ha podido olvidar. Las luces del pasillo se apagaron una por una, como si alguien las soplara. Un apagón corto, apenas segundos. Cuando regresó la luz, la mujer ya no estaba. Yo desperté 2 horas después. Abrí los ojos con una sed que me raspaba la garganta. Vi a mi mamá dormida sentada, con la frente apoyada en el barandal, y supe que si decía su nombre iba a llorar. Los doctores corrieron, me revisaron, me hicieron preguntas simples. Yo contesté como pude. Dijeron que era un milagro, que el cuadro había remitido, que los análisis ya no mostraban nada. Mi papá abrazó a mi mamá tan fuerte que pensé que la iba a quebrar. Yo no dije nada de lo que sentí en esos días, porque era una niña y porque no quería volver a hundirme. Pero la primera noche de vuelta en casa, cuando mi mamá apagó la luz del pasillo, escuché algo que me heló la sangre, el sonido de hilo estirándose, como cuando uno jala una puntada. Y entonces lo entendí, con una certeza que me ha seguido toda la vida. Esa muñeca no me estaba cuidando. Me estaba usando. Años después, ya de adolescente, encontré la fotografía vieja que la mujer le mostró a mi mamá. Mi mamá la había guardado entre documentos, como quien encierra una alimaña en papel. La miré con calma,
ampliando la imagen con una lupa barata. La niña de la foto sostenía a Luz, sí. La mujer aparecía atrás, sí. Lo que mi mamá nunca vio, lo que nadie vio en el hospital por el cansancio y el miedo, estaba en una esquina del patio, casi borrado por el tiempo, una camita infantil, y sobre la cama, un bulto bajo una sábana. No era una sombra. Era un cuerpo. Desde entonces, cada vez que en una casa se descompone un foco sin razón, cada vez que escucho el silencio pesado de la madrugada, pienso lo mismo. Luz anda por ahí, buscando otra cama, otra niña, otro lugar donde apagarse. Y lo peor no es eso. Lo peor es que, a veces, en sueños, siento la tela tibia contra mi mejilla, y juro que la sonrisa de hilo rojo se me queda pegada en la piel, como si intentara coserme de nuevo al mismo silencio. Me llamo Irene y esto no es un cuento inventado para asustar. Tardé años en poder escribirlo sin que me temblaran las manos. Lo hago porque todavía hay noches en que sueño con ese estante, con el olor a talco viejo y con el sonido más imposible del mundo, un llanto de recién nacido saliendo de algo que no respira. Yo crecí en una casa chica, de esas de colonia donde el aire se queda atrapado en los pasillos. Fue en 2004, en un pueblo del Estado de México, cuando mi vida se torció sin que yo entendiera por qué. En ese entonces yo era la hija milagro, la que llegó después de tratamientos, rezos y promesas. Eso decían los adultos con una sonrisa cansada, como si mi existencia fuera un premio por aguantar mucho dolor. Lo que nunca me dijeron, por años, fue lo otro. Antes de mí hubo una bebé. No lo supe de niña. Nadie usaba esa palabra en mi casa, nadie nombraba la ausencia. Pero la ausencia estaba ahí, guardada donde menos uno espera, en una caja de juguetes. Cuando cumplí 6, mi mamá sacó de un ropero una caja grande, amarrada con cinta café. La puso sobre la mesa como si fuera un regalo. Al abrirla, salió un olor raro, mezcla de tela guardada y humedad antigua. Dentro venían muñecas. Muchas. Muñecas que no se parecían a las de la tele, ni a las que vendían nuevas en el tianguis. Eran más pesadas, más frías, con vestidos amarillentos y ojos que brillaban de manera extraña bajo la luz del foco. «Son tuyas», me dijo mi mamá con una seriedad que no era normal en ella. «Cuídalas». Yo, como cualquier niña, me emocioné al principio. Las acomodé en un estante de mi cuarto, una al lado de otra, como si fueran un público silencioso. La que más destacaba era una de porcelana, carita de bebé, boca rosada, vestido blanco de bautizo, un moñito deshilachado en la cabeza. No era bonita. Tenía algo demasiado real. La porcelana reflejaba la luz como si la piel estuviera viva. La primera cosa rara pasó la misma semana. Yo dejé todas las muñecas en su lugar antes de dormir. Al despertar, la de porcelana estaba en el piso, recargada contra la pared, mirando hacia mi cama. No caída, no tirada al azar, puesta. Yo la levanté rápido, pensando que quizá había resbalado. Pero el estante tenía borde. No era fácil que algo se cayera sin llevarse a las otras. Después fue peor. Yo las ordenaba y, al rato, aparecían en otro sitio del cuarto. En la silla. En el buró. En el marco de la puerta. Siempre en lugares que me obligaban a verlas de frente. Empecé a evitar mirarlas directo, porque me daba la sensación de que sus ojos tardaban un segundo de más en acomodarse a donde yo estaba. Se lo conté a mi mamá, esperando que me creyera. Su reacción fue rara, como si la hubiera ofendido. «No digas tonterías, Irene», me soltó. «Son tus juguetes. No las vayas a dejar por ahí como basura». Me obligaba a acomodarlas cada noche.
Incluso me pedía que dejara una cerca de mi cama para que no te sientas sola. Yo no quería. Algo en mi cuerpo se revelaba cuando mi mano tocaba la porcelana fría. Pero si me negaba, mi mamá se ponía dura, con una mirada que yo no le conocía, como si la obediencia fuera urgente por una razón que no me iba a decir. El primer llanto lo escuché una noche de lluvia. No era un ruido cualquiera. Era un llanto de bebé, desgarrado, con ese quiebre de aire y mucosidad que no se puede imitar. Me senté en la cama, con el corazón pegándome en la garganta. Afuera tronaba y el vidrio vibraba. Pero el llanto venía de adentro, del cuarto. Busqué con la vista. La muñeca de porcelana estaba en el estante y aún así el sonido parecía salir de ella, como si tuviera un pecho diminuto que se inflaba y se vaciaba. Me fui corriendo con mi mamá. Ella llegó, prendió la luz, miró el estante y su cara cambió apenas un instante, como si hubiera visto algo que ya conocía. No está pasando nada, me dijo, apretando la mandíbula. Duérmete. Regresó a su cuarto y me dejó ahí, con la luz apagada otra vez. Yo me tapé hasta la nariz, temblando. El llanto siguió un rato, después se apagó de golpe, como si alguien hubiera cerrado una llave. Desde entonces, el llanto se repetía. No todas las noches, pero sí lo suficiente como para convertirme en una niña ojerosa, irritable, con miedo de ir a dormir. Y lo más extraño era que mi mamá, cada vez que yo insistía, reaccionaba igual, enojo, negación, y esa frase como martillo, tienes que quererlas. Una madrugada, ya cansada, sentí el llanto tan cerca que me ardieron los oídos. Me levanté de un salto. No pensé. Fui directo al estante y agarré a la muñeca de porcelana con ambas manos. Era fría, más pesada de lo normal. La abracé con rabia como se abraza a algo que quieres destruir. Y la aventé contra la pared. El golpe fue seco. La porcelana sonó como plato quebrándose. La cabeza se abolló arriba, dejando una grieta irregular. La muñeca cayó al piso, y entonces pasó lo que todavía me cuesta escribir sin sentir náusea. No se quedó tirada. Se movió. Primero como un temblor, como si algo adentro estuviera forcejeando. Luego sus bracitos se estiraron, no con rigidez de juguete, sino con una intención torpe, como la de un bebé aprendiendo a coordinarse. Se volteó despacio y apoyó las manos en el piso. Se incorporó. Yo estaba clavada al suelo, sin poder gritar. La casa seguía en silencio, como si el mundo entero hubiera decidido no presenciarlo. La muñeca quedó de pie, tambaleándose. La grieta de la cabeza dejaba ver oscuridad, no relleno. Oscuridad profunda, como un hueco sin fondo. Y entonces levantó la cara hacia mí. No movió los labios, pero habló. ¿Por qué me dejaste sola? La voz no era mecánica. Era aguda, infantil y al mismo tiempo vieja, como si se oyera a través de agua. Yo sentí que la sangre me abandonaba las piernas. Mami, alcancé a murmurar, apenas. La muñeca dio un paso. Uno. Y en ese paso escuché un sonido húmedo, imposible, como de piel pegándose. No me rompas, dijo. No otra vez. Ahí fue cuando mi cuerpo se apagó. No es una forma de decirlo. Me fui hacia atrás y perdí el conocimiento como si alguien hubiera bajado un switch. Desperté por la mañana en mi cama, con mi mamá sentada a un lado, mirándome sin parpadear. Tenía los ojos hinchados. Mi papá estaba en la puerta, pálido, como si hubiera pasado la noche cargando un peso enorme. Yo corrí la cobija, buscando la muñeca. El estante estaba vacío. ¿Dónde están? Pregunté con la voz rota. Mi mamá no respondió al principio.
Se levantó y se fue al ropero. Sacó la caja grande, la misma de la primera vez, y me la mostró cerrada, ahora con más cinta, como si se le fuera a escapar algo. Nunca las vuelvas a mencionar, me dijo, bajito. ¿Me oíste? Yo empecé a llorar, pero no de tristeza. De alivio, como si de pronto pudiera respirar. Ese mismo día, sin explicaciones, mis papás se llevaron la caja. Regresaron horas después con las manos vacías y una cara que no les había visto nunca, una mezcla de vergüenza y terror contenido. Nadie habló del tema. Jamás. Años más tarde, cuando yo ya era adulta, mi mamá enfermó. Y fue una tía la que, en un funeral, me soltó la verdad como quien no mide el daño. Antes de mí hubo una bebé. Murió de meses. Y mi mamá, destrozada, compró muñecas como si estuviera preparando un mundo para alguien que ya no iba a crecer. Ese día me cuadró todo, hasta que recordé la frase de la muñeca, no otra vez. Porque no dijo no me rompas. Dijo no otra vez. Y entonces entendí algo que todavía me da escalofríos. Quizá esa muñeca no se hizo pasar por mi hermana. Quizá lo que vivía ahí adentro había sido roto antes. Quizá alguien intentó callarlo, sellarlo, enterrarlo, y volvió a colarse cuando abrieron la caja. Hoy no tengo muñecas en mi casa. Ni de adorno. Ni de colección. Y cuando escucho a un bebé llorar en la madrugada, en una casa donde no hay niños, me pasa lo mismo que aquella noche, se me enfrían las manos, y mi cuerpo recuerda, sin preguntarme, que hay cosas que no deben heredarse. Porque no todos los juguetes son para jugar. Algunos son para guardar lo que no quiere irse. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.